Yo no sé quiénes de los que están aquí alguna vez se han dicho allí en voz baja, si pudiera retroceder el tiempo, jamás hubiera hecho esto. ¿Alguien ha hecho esa pregunta? ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas difíciles y decimos, ¿quién me mandó a meterme en esto? ¿Quién ha dicho esto? ¿Verdad? Sí, ¿verdad que sí? Todos hemos estado en ese momento incómodo, en ese momento brutal que dicen los puertorriqueños, en ese momento que es necesario en nuestras vidas. ¿Qué rayos estoy haciendo aquí, Señor? O sea, ¿por qué yo estoy metida en este lugar? ¿Por qué yo estoy en este momento de mi vida? Alguna vez nos hemos hecho alguna pregunta, pero yo quiero decirte algo, y es que eso es un instante de claridad para tu vida. Porque ese instante de claridad no llega para humillarte, sino que llega para salvarte. Porque lo que no cambias con sabiduría, la vida te lo va a revelar a través de crisis. Y es importante identificar que las crisis son necesarias en algún momento de nuestras vidas. Y si hoy estás pasando por alguna crisis, esta palabra es para ti. Y si hoy tú viniste a este lugar y conoces a alguien que está pasando por una crisis, esta palabra es para ti, para que puedas llevarle una palabra de esperanza a cada persona. Yo quiero que hoy leamos Lucas capítulo 15, porque Jesús habló de alguien que estaba en crisis. ¿Usted sabía eso? Así que vamos a buscar Lucas capítulo 15. También un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, ¿quién lo juntó todo? El hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó, y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este que era mi hijo muerto ya ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó a la casa, cerca de la casa, y oyó la música y las danzas, llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Y he aquí, y no quería entrar. Y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, y ha hecho matar al becerro gordo, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Amén.
Amén. Bendecimos la palabra del Señor. Amén. Hoy el título de esta prédica se llama Volviendo en sí. Así que hoy vamos a iniciar con una palabra, o vamos a iniciar esta serie con una palabra que trata de dos personas, de dos hijos y del Padre. Y hoy quiero hablarle de una historia que es demasiado rica, muy sustanciosa. ¿Cómo te comportas tú? ¿Cómo nos comportamos nosotros? Jesús toma una parábola y Jesús venía enseñando y diciendo, mira, yo hoy quiero enseñarles cómo nos comportamos en casa. Porque algunas veces somos un hijo, pero otras veces somos el otro. Y aquí aparece un hijo que hoy lo vamos a llamar pródigo. Ojo, la Biblia no llama a este hijo pródigo. Usted ve allí en el subtítulo. Pero este hijo pródigo, que era el hijo menor, él viene y pide la herencia y él se va. Pero hoy quiero que también hablemos del hijo mayor, que podemos llamar el hijo sórdido. ¿Por qué? Porque es el que se queda en casa, pero se queda con un corazón mezquino y resentido. Entonces tenemos al hijo pródigo y tenemos al hijo sórdido. Y quiero que noten algo conmigo. El hijo menor no estaba en mal para pedirle la herencia a su padre. Él estaba actuando bajo la ley. Él verdaderamente estaba actuando. Él tenía el derecho, aunque se viera mal, de pedir su herencia. ¿O usted no tiene el derecho de pedir su herencia? Él tenía el derecho de pedir su herencia. Y de acuerdo a la ley judía, en Deuteronomio capítulo 21, usted va a buscar allí donde el hijo tenía el derecho de pedir la herencia. Pero diga conmigo, el problema no era pedirla. Pero dígalo con fuerza, el problema no era pedirla. El problema era tener el carácter para administrarlas. El problema no es que Dios te dé la herencia. El problema no es que Dios te entregue las bendiciones que Dios dijo que te iba a entregar. El problema es si tienes el carácter para administrar cada herencia que Dios te va a dar. Y el Señor nos muestra dos tipos de hijos, pero ninguno de los dos tenía el carácter. Porque vemos a un hijo que se va y no tuvo el carácter para administrarla, pero vemos al que se queda que no tuvo el carácter para administrar porque no supo administrar ni siquiera pedir un cabrito cuando todo era de él. ¿Verdad que sí? Y hoy en la actualidad nos conseguimos con personas que son así, que son hijos pródigos. Personas, yo a veces me he comportado como el hijo pródigo. Muchas veces nos hemos comportado como personas que malgastamos la vida. Con personas que dejamos correr todo lo que Dios nos entrega y nos vamos corriendo detrás de los placeres. Abandonamos el propósito. Son ese tipo de personas que tiran a la basura las oportunidades que Dios le da. Son esas personas que se van lejos buscando llenar vacíos con cosas equivocadas. ¿Cuántas veces no nos hemos ido de la casa del Padre en el momento que no nos tenemos que ir? ¿Cuántas veces nos hemos pedido la bendición y la herencia antes de lo que Dios quiere entregárnoslas? ¿Cuántas veces nos hemos abortado el propósito que Dios nos quiere entregar y venimos y tomamos algo, arrebatamos algo que no era el tiempo? Porque déjame decirte que el hijo pródigo dice que él comenzó a recoger toda la herencia, comenzó a venderla y comenzó a malgastar la herencia aún antes de tiempo, porque comenzó a vender apresuradamente para poder rescatar el dinero. Porque cuando él pedía la herencia le estaban dando ganado, le dieron terrenos y dice y juntándolo todo. Sí lo leyó, ¿verdad? Pero también vemos que en la antigüedad hay hijos sórdidos, que son personas que se quedan en la casa. Definitivamente no se van. Definitivamente dicen, no, yo prefiero quedarme en casa, yo soy obediente. Pero se quedan con el corazón equivocado. Son personas que están en la iglesia o están dentro de una familia, pero son personas que son egoístas, mezquinas, que viven resentidos porque no están viviendo como quieren vivir. Nunca disfrutan lo que Dios le da.
Siempre quieren más. No son agradecidos. Tienen la herencia, pero no tienen el carácter. Están cerca de la casa, pero están lejos del corazón del Padre. Y que tú estés en la casa de Dios no significa que tú estés cerca de Dios. No significa que tú estés en el corazón del Padre. Porque los que caminaron con Jesús vía Emaús no se habían dado cuenta que caminaban con Jesús, pero no estaban con Jesús. Porque no identificaban al Jesús. Y nosotros tenemos que trabajar en nuestro carácter, iglesia. Porque una iglesia, un hijo sin carácter no sabe aprovechar. El que tú estés dentro de esta casa no te garantiza que tú estás aprovechando la herencia del Padre. Porque déjame decirte que ya en la cruz se te dio la herencia. Hay bendiciones que Dios tiene para ti. Hay cosas que estás mendigando afuera que ya la tienes adentro. Hay algo que está solamente a la voz de un clamor. Pero a veces nos hemos comportado como ellos. Entonces, tanto como el hijo pródigo como el hijo sórdido necesitan volver en sí. Porque la herencia sin carácter se pierde. Diga conmigo, una herencia sin carácter se pierde. Y hoy quiero desarrollar rápidamente 4 errores que cometió el hijo pródigo. Porque el hijo menor cometió 4 errores ante la ley judía o ante la mentalidad judía, que eran imperdonables, errores garrafales, como llamamos nosotros. Y hoy quiero que lo enumeremos rápidamente. El primer error, desperdició la herencia. ¿Sabes qué? Cuando la Biblia habla en Deuteronomio 21, habla de que el que recibe la herencia tiene que sostenerla. Pero él no, él pidió la herencia y se fue y la desperdició. Hubo una mala administración de él. La herencia de él era sostener el linaje, pero la dilapidó en los placeres. La soltó, se las dejó ir. Dejó la herencia porque deshonró al padre. Él pidió la herencia antes de tiempo. Él no entendió al padre. Él soltó lo que tenía que tomar. Y lo primero que hizo fue que quebrantó la ley a través de la deshonra. A veces vemos personas que son deshonrosos con los padres. Vemos personas que son deshonrosos con lo que Dios le entrega. Y de repente tú dirás, bueno, pero es que yo estoy adulto, yo no voy a desperdiciar la herencia porque ya yo no estoy en casa de papá y mamá. Pero a veces vemos hombres que desperdician porque toman lo que no tienen que tomar del matrimonio. Porque desperdician, porque deshonran la casa. Vemos jóvenes que deshonran a los padres. Vemos padres que deshonran. Y la deshonra es algo muy grave. Pero lo segundo que hizo fue que él abandonó la tierra del pacto. Dice que se fue. Y sabes, para los judíos era tan importante que alguien se mantuviese en la tierra de la promesa. ¿Sabías que Dios te estableció en un lugar? Dios te estableció en un lugar específico para bendecirte. Por eso es que cuando tú estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con la gente correcta, no hay nada que vaya a detener lo que Dios va a dar para ti. Pero cuando el Señor establece algo en nuestras vidas, el enemigo quiere venir a arrebatar eso. Y el enemigo dice, lo primero que yo voy a hacer es que este traiga deshonra. Pero lo segundo que lleva la deshonra es que él se vaya del lugar. Que él se vaya a una provincia apartada. Como se fue, él se desconectó del lugar de la bendición. Hay personas que uno le ha dicho, mira, no te desconectes, cuídate, ten cuidado para movilizarte, no te desconectes, no es el tiempo. Ojo, no estoy diciendo que Dios no le iba a entregar a él, el problema fue que no supo administrar los tiempos. Y lo tercero que hizo es que se fue, como se fue en deshonra y se fue al lugar incorrecto, cayó en la inmoralidad. Dice la Biblia que gastó el dinero en muchas rameras. Y según la ley, la inmoralidad sexual es uno de los errores más graves que hay.
Y usted me puede decir, no, es que todos los errores son el mismo nivel. Déjame decirte que la Biblia señala que el que es inmoral sexualmente peca contra Dios y contra su cuerpo. Y por eso Dios habla tanto acerca de la sexualidad. Pero no le importó y desperdició todo en rameras a través de esa inmoralidad sexual. Y lo cuarto que hizo, que los judíos y los fariseos no querían ni mirar a ese joven de nuevo, es que comenzó a cuidar cerdos. Y yo sé que a usted le debe gustar mucho el jamón y yo hoy tengo ganas de comerme unas costillas asadas. Pero déjeme decirle que para los judíos el puerco o el cerdo es algo inmundo. Y para la ley es algo malo para ellos. ¿Por qué? Porque había una ley sanitaria que Dios había dado para guardar la vida de los judíos. Pero nada más no era comer cerdo, era tener cerdos. Y nada más no era tener cerdos, era cuidar cerdos. Y este hombre, como no tenía otro trabajo, pasó de vivir a sobrevivir. Y el trabajo que le dio Satanás fue cuidar cerdos. Y él comienza a cuidar cerdos. Y comienza a hacer lo malo delante de Dios. Lo degradante, lo humillante. Entonces nada más no cuidó los cerdos, anheló comer la comida de los cerdos. Porque no tenía que comer. Y es cuando el enemigo te arrastra. Y es cuando tú te vas de casa. Es cuando tú te vas al lugar incorrecto. Es cuando tú comienzas a desviarte. Déjame decirte que a veces los lugares correctos no solamente hablamos de algo material, sino de algo espiritual. Hay personas que pueden creer que están en el lugar correcto porque de repente materialmente están en el lugar correcto, pero están en el lugar incorrecto. Hay hombres que todavía viven con sus esposas, pero están en el lugar correcto porque en su mente están adulterando. Hay jóvenes que creen estar en el lugar correcto porque están en su habitación, pero a través de las redes sociales están en lugares incorrectos. Entonces nos damos cuenta que esos lugares incorrectos lo único que te va a llevar es a comer la comida de los cerdos. Lo único que te va a llevar es a malgastar todo lo que tienes. Lo único que te va a llegar es a estar en la pudrición, en el lugar que Dios no quiere para ti, pero en el lugar que solamente hay alguien que se alegra que tú estés, y se llama Satanás. Y yo quiero que hoy entendamos que el enemigo quiere degradarte. El enemigo quiere llevarte aún hasta lo que tú no te imaginas. Y estos 4 errores que cometió el hijo pródigo era lo que hacían que para la ley fuera un hijo irrecuperable. Diga conmigo, un hijo irrecuperable. Porque lo que la religión no puede perdonar, la gracia del Padre puede restaurar. Diga conmigo, lo que la religión, vamos, apláudale fuerte. Y diga conmigo, lo que la religión no puede perdonar, la gracia del Padre puede restaurar. Mira al que está a su lado y dígale, bienvenido al lugar donde la gracia del Padre puede restaurar. Si tú estás aquí y alguien te dijo que nunca jamás volverías al lugar, yo quiero decirte que llegaste al lugar correcto. Llegaste a la casa del Padre, amén. Quiero hacer rapidito una comparación de lo que pasaba con el hijo pródigo y lo que pasaba con el hijo sórdido. La acción. Vamos, el hijo pródigo, ¿qué pasó? Se fue lejos de casa. ¿Qué pasó con el hijo sórdido? El problema, vamos al problema. El hijo pródigo desperdició lo que tenía. El hijo sórdido, la actitud. El hijo pródigo tenía rebeldía e impulsividad. Y el hijo sórdido, la relación con la herencia. El hijo pródigo malgastó todo sin carácter. ¿Y el hijo sórdido? Los síntomas de hoy. El hijo pródigo son las personas que tienen vidas desordenadas, adicciones, relaciones tóxicas, fuga de propósito. Pero el hijo sórdido, ¿quiénes son?
La frase clave que se dijo el hijo pródigo: lo tuve todo y lo perdí. Sórdido. La necesidad que tenía el hijo pródigo, volver en sí para reconocer el error. La necesidad del hijo sórdido, la respuesta del padre para el hijo pródigo: restauración por gracia. Y para el hijo sórdido, no importa si fuiste el hijo pródigo o si te quedaste en casa como el hijo sórdido, lo importante es que el Padre te invita a volver en sí y entrar a la plenitud de la herencia. Amén. Hay un puente. Diga conmigo, hay un puente. Hay un puente que tiene el hijo sórdido y el hijo pródigo para volver en sí. Hay algo que Dios tiene que hacer sobre ellos. Y yo hoy declaro que hoy se rompe un ciclo de huida para tu vida. Hoy se rompe un ciclo de vacío. El Señor te dice, aunque te hayas alejado de tu verdadera identidad, nada se ha perdido. Nada se ha perdido, porque Él sigue esperando por ti en la casa del Padre. Y lo maravilloso de todo es que Dios llama a volver en sí. Dice Lucas 15, 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Sabías que al principio, cuando el Señor le dio vida a Adán y a Eva, y Adán pecó, fue el primer hombre que pecó, el Señor le hizo una pregunta a Adán, y el Señor le dice en Génesis 3, le dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Adán? Ahora mi pregunta es: ¿Dios sabía dónde estaba Adán? Dios sabía dónde estaba Adán. El que no sabía dónde estaba era él mismo. Porque cuando tú estás en pecado, tú te encuentras en un lugar, tú te encuentras en un momento que tú no sabes dónde estás. Cuando alguien está en una situación de vicio, en una situación de pecado o en una situación de una enfermedad mental, lo más difícil es hacerle entender dónde está parado. Eso lo llama la psicología insight. Y el insight es llevar a la gente al nivel de conciencia donde está parado. Porque inmediatamente una persona esquizofrénica entienda dónde está parada, seguramente va a ir camino a la sanidad. El problema es que mientras no sabes dónde estás, no puedes sanar. No puedes sanar. No podemos salir del lugar equivocado hasta que no reconozcamos que estamos allí. Entonces, la psicología usa esta palabra insight. Hay un psiquiatra suizo muy famoso, se llamó Carl Jung, dijo: la conciencia avanza cuando reconocemos lo inconsciente. El hombre que creó la terapia cognitiva se llamó Aaron Beck. Cuando reconoces un pensamiento equivocado y lo cambias, tu vida cambia. El que creó la terapia gestal, o sea, dijo: el simple hecho de darse cuenta es curativo en sí mismo. Dios no se equivocó. Hace 6,000 años Dios no se equivocó cuando le preguntó a Adán: ¿dónde estás? ¿Tú quieres sanar a alguien? Dile: ¿dónde estás? Ahora yo quiero que usted se diga a sí mismo: ¿dónde estoy? Cierre sus ojos y diga: ¿dónde estoy? Hoy necesitamos volver en sí. Hoy necesitamos identificar en el lugar que nos encontramos. Hoy necesitamos identificar si tenemos problemas con el chisme o tenemos problemas con el robo. Necesitamos sincerarnos a nosotros mismos. Necesitamos identificar y no tener una idealización del yo. ¿Sabes quiénes tienen idealización de yo? Aquella persona que cree que es alguien que no es. Y hay gente que se idealiza. Hay gente que idealiza a la gente, pero hay gente que se idealiza en ellos mismos. Y eso es peligrosísimo, porque no identifica
que tienes problemas con la mentira, que tienes problemas con la masturbación, que tienes problemas con el impulso sexual, como lo estás manejando, que tienes problemas con el adulterio, que meterte en las redes sociales a escondida de tu pareja y tener conversaciones ocultas también es pecado. Y también te estás alejando de la casa del Padre. Necesitamos reconocer, necesitamos volver en sí. Y el Espíritu Santo hoy te pregunta, ¿dónde estás? No porque Él no sepa, sino porque lo necesitamos reconocer. Necesitamos reconocer, y hoy yo declaro que en ti se activa un volver en sí. Amén. Y así como Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? El Espíritu Santo le hace la misma pregunta a tu espíritu, a tu consciente y a tu subconsciente. No porque Él no sepa, sino porque tu subconsciente necesita traerlo al consciente para que tú lo reconozcas. Amén. Tus ojos se abren. Diga conmigo, mis ojos se abren. Diga conmigo, mi mente se ilumina y mi corazón recuerda quién soy. Hoy necesitamos levantarnos de la confusión. Necesitamos recibir claridad. La iglesia necesita recibir claridad. ¿Cómo identificamos que volvimos en sí? Podemos identificar que el hijo pródigo volvió en sí porque tomó una decisión. Dijo, me levantaré. Diga conmigo, me levantaré. Diga conmigo, e iré a mi padre. Resiliencia, la capacidad de levantarse sin culpa. Y dice que después que él vuelve en sí y dijo, me levantaré, tomó la acción. Dijo, me levantaré e iré a mi padre. Luego de allí, algo sucedió. El padre corre hacia él. Dice Lucas capítulo 15, versículo 20. Dice, y levantándose vino a su padre. Y aun cuando estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia. Diga conmigo, y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién corrió? El padre. ¿Quién corrió? Lo único que tú tienes que hacer hoy es volver en sí. Y de repente no eres como el hijo pródigo, sino que eres como el hijo sórdido. Estás en casa y no estás disfrutando de los placeres y de los beneficios que tiene el reino. Nunca has orado para que Dios te sane y estás viendo cómo Dios sana a otros. Pero es que tú nunca has orado por eso. Nunca has orado para que el Señor te entregue un hijo y has ido a todos los ginecólogos que existen. Pero al que da la vida, nunca se lo has pedido. Y esa es tu herencia. Herencia de Jehová son los hijos. Lo dice la palabra. No has echado mano de la herencia. Te llena de resentimiento, te llena el corazón de amargura. Y de repente hoy estás allí como ese hijo sórdido. O de repente estás como el hijo pródigo. Que tu cuerpo está aquí, pero tu alma está en otro lugar. Y necesitas correr al Padre. Porque dice, Señor, ¿sabes qué? Estoy en un lugar que no me pertenece, pero necesito volver a ti. Necesito llenarme de tu herencia. Esta parábola para hablar de cómo Él trata con tu vida. Él, cuando escribió esta palabra, Él la escribió para que tú identificaras quién era Él como Padre. Y lo que me impacta de esto fue lo que sucedió. Porque cuando Él vuelve en sí, se levanta y dice, voy a ir a mi padre, porque aunque sea me va a contratar como uno de sus jornaleros. Dice que cuando el padre lo vio de lejos, que venía, el padre no dijo, ay, déjalo que venga aquí, que se humille. No. Dice que el padre corrió hacia él. Y yo explicaba hace días cuando predicaba acerca de esto, que una cosa
es para usted correr y una cosa era para un judío correr. Primero, que el judío no usaba los pantalones que usted usa, usaba una bata. Y para el judío correr tenía que subirse. Se ve feo, ¿verdad? Que estoy haciendo yo esto. Se ve humillante, ¿verdad? Para ellos, subirse la bata, humillarse, correr. ¿Por qué corrió? Yo quiero que entienda esto y escúchelo en el espíritu, no en su cuerpo ni en su carne. Porque hoy tu espíritu necesita reconciliarse con Dios. Cuando Él corre y llega allí, lo primero que hace es besarlo. Diga conmigo: aprobación. Dios te aprueba. Él no le importó que venía hediondo a puerco. No le importó. No le importó eso. Él no dijo: ay, no huele a Chanel, no huele. No. Él, lo que le importaba era que era su hijo que estaba allí. Lo estaba probando. Corre hacia él, lo besa. Luego que lo besa, ¿qué hace? Dice que le coloca un anillo en su mano. Habla de que el Señor te vuelve a entregar la autoridad. El Señor te vuelve a entregar lo que tú desperdiciaste. Y le dijo a los criados: pónganle el calzado. Cuando el padre hace eso, el padre acaba con algo que tenía que ocurrir, que era una tradición judía que se llamaba Kesasak. ¿Y qué era el Kesasak? El Kesasak era el ritual del rechazo que existía y era la ley. Y era lo que tenía que hacerse cuando un hijo se volvía a casa, cuando el hijo había desperdiciado todo, cuando el hijo había humillado a su padre. Había un ritual que se hacía en la plaza de la ciudad con los ancianos, donde tenían el derecho de apedrearlos aún siquiera. Pero cuando él corre, él no le importó que Kesasak, no le importó nada. Porque el amor del Padre es más grande que lo que el enemigo quiere decirte. El amor de tu Padre es más grande de lo que la gente puede decir de ti. Y el Señor dice: antes de que vengas a mí, antes de que te humillen, yo voy corriendo a salvarte de la humillación. Y antes de que nadie te apruebe, yo te voy a besar. Así huelas mal, pero yo hoy te quiero besar. Y antes de que nadie te diga que tienes autoridad, yo voy a colocar de nuevo un anillo de autoridad. El anillo donde tú puedes sellar, donde tú puedes marcar. Y te voy a colocar calzados nuevos. Porque déjame decirte que andaba descalzo. Y en la antigüedad los únicos que andaban descalzo eran los esclavos. El Señor los saca de la esclavitud a través del calzado. Los saca de ese lugar. Y le dice: maten al becerro. Al mejor becerro, mátenlo. Mátenlo. No hay problema. Que este era mi hijo que estaba muerto y ahora vive. ¿Tú sabes quién fue ese cordero? Cristo. Ya Cristo murió por ti. Ya no tiene que haber otro cordero. Yo quiero que tú cierres tus ojitos allí donde estás. Por favor.